En esta preciosa oportunidad le saluda el pastor Jaime Mora, esperando que tanto así como yo anhelo en el Señor que también usted se goce en la presencia del Señor. Si usted en este momento está abatido por una mala noticia, por un momento no tan deseado de que le dieron una mala noticia, déjeme decirle, apéguese a Dios, busquemos de Dios, llenémonos de Dios y Dios nos confortará, Dios nos vivificará y Dios nos sacará de ese problema, de esa tristeza, de esa aflicción. Ahora que no tenemos el tiempo para estar en el templo, para estar en la iglesia, demos tiempo para alimentarnos de la palabra. Demos tiempo para poder orar los unos por los otros. Y hablando del tiempo de la oración, quiero aprovechar el tiempo en este momento para que acuda y vaya donde el lugar donde usted tiene la Biblia. Y si ya tiene la Biblia lista, preparada, quiero que me acompañe en este momento y deje sus actividades, sus quehaceres a un lado y meditemos en lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí, porque de seguro Dios quiere hablar a su vida, como también Él quiere hablar a mi vida en esta hermosa mañana. Vamos al consejo de la palabra del Señor y quiero invitarle a que vayamos a la epístola de Romanos capítulo 8, y voy a tomar solamente un versículo para poder introducirnos al mensaje que Dios en esta mañana ponía en mi corazón para compartirle al pueblo del Señor que está tan necesitado de la fe, que estamos tan necesitados en la búsqueda del Señor. Romanos capítulo 8, y nos vamos a introducir o a centrar en el mensaje en el versículo 26. Tal vez usted lo ha leído frecuentemente, ha escuchado muchos mensajes en lo que se identifica con esta palabra, pero recordemos que nuevas son las misericordias del Señor a cada mañana. Y vamos a la palabra del Señor y leeremos la Escritura en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 y el versículo 26, cuál es el centro para poder introducirnos al mensaje en este día. Y dice así la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Buen Padre, lleno de gloria y misericordia, te damos gracias en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos permitas poder entrar a la recámara, a la casa o al lugar de mi hermano, de aquel amigo que nos está sintonizando, que posiblemente esté pasando por un momento desesperante, que posiblemente, Señor, esté triste o abatido porque ha perdido a un ser querido o un amigo. Señor, confórtalo, ayúdalo, habla a su corazón, como espero también que hables al mío. Mi Dios, para ti no hay nada imposible. Ponemos, Señor, nuestra vida, ponemos cualquier caso difícil en tus manos, sabiendo que en tu presencia estamos seguros. Padre, limpia los aires y permite que podamos hablar con libertad, con respaldo tuyo, esta palabra que has puesto en lo profundo de mi corazón, que sea de edificación para todo aquel que nos sintoniza en este momento. Todo esto te lo pido, mi Dios, en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Para poder entrar más de lleno al consejo de la palabra, quiero que volvamos una vez más a las Sagradas Escrituras y que leamos atentamente lo que el Señor quiere hablar a su vida, como Él desea hablar a mi vida en este momento. Y dice:
en Romanos capítulo 8 y el versículo 26. Leamos atentamente qué dice la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Habla de etapas que el hombre o la persona atraviesa en esta vida. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo habla de la esencia de Dios, porque todos sabemos que el Espíritu es la misma esencia de Dios, ya que sabemos que Dios es Espíritu. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Para poder entrar un poquito más al fondo al mensaje, tenemos que estar sabidos qué significa gemidos indecibles. Es una emoción o un sentimiento que no se puede expresar o describir porque es algo muy grande o intenso. Todos sabemos que han tocado ciertos ejemplos de gemidos indecibles. Es como aquella mujer que trae a la criatura o al bebé que se ha formado dentro de su vientre y ha llegado el momento que aquella criatura ha de nacer, y en el momento de parto gime con dolor, y aquel dolor en esa etapa de que aquella criatura nazca es un dolor intenso que no hay manera o forma para poder describirlo. Pero cuando trae a aquella criatura a la luz, el dolor se convierte en gozo. Ahora, nosotros debemos saber que la palabra del Señor nos habla que el Espíritu, que es la presencia de Dios, la gloria de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Esa gloria de Dios, ese mover de Dios, ese poder de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. ¿De qué debilidad habla la palabra? Puede hablar de una debilidad humana, puede hablar de un momento de prueba, puede hablar un momento de aflicción, o también puede decir en una etapa de enfermedad, en la angustia, en el dolor o en esa circunstancia que usted dice: hermano, oren por mí porque estoy en una etapa de que ya no sé qué hacer en esta prueba, ya no hay recursos con quien contar. Cuenta con el Señor. Aunque a Dios muchas veces nosotros pensamos o decimos: tan ocupado que está el Señor que tal vez no tendrá tiempo para mí. Nosotros estamos limitando el mover de Dios, el ejercer de Dios, porque pareciera como si Dios fuese un ser humano. Sabemos que Dios habitó en la humanidad de Cristo Jesús, pero cuando hablamos de la autoridad de Dios, tenemos que estar sabidos que Dios es omnipotente, omnipresente, que Dios está presente contigo. Dios ahí está contigo cuando estás batallando, cuando estás luchando, cuando estás en prueba, cuando entra el momento del desánimo. Clama a Dios, busca a Dios, pídele a Dios con todo tu corazón que en esa etapa de debilidad se perfeccione la misma gloria de Dios. Volvamos una vez más a la palabra del Señor. Ya estamos un poquito sabidos de lo que significa gemidos indecibles. Gemidos indecibles que es una emoción o un sentimiento que no se puede expresar. Cuando a la persona que se le formó, hablando del sexo femenino, cuando traía a aquella criatura en su vientre, cuando ya sabe que está encinta, la mujer por naturaleza, por instinto, le habla a la criatura y a pesar de que es un embrión pequeño, ya le está contemplando, ya le está hablando, ya le está deseando, que anhela que aquella criatura nazca para poder abrazarla, para poder besarla, para poder acariciarla. Así son las bendiciones de Dios. Sabemos que la bendición de Dios está
está en la voluntad de Dios, y en esa voluntad de Dios nosotros caminamos, en esa voluntad de Dios nosotros peleamos la buena batalla de la fe, y en esa voluntad de Dios cuando se manifiesta aquello que ahorita para nosotros es desesperante, que para nosotros es doloroso, y miramos que Dios contesta por medio de la oración, le damos gloria al Señor, le damos honra al Señor. ¿Por qué? Porque esperamos el proceso de aquella prueba y no claudicamos, mucho menos nos dimos por vencido, que Dios nos iba a sacar victorioso. Dios en esta angustia, en esta aflicción, en este proceso nos va a sacar victorioso. Aquellos que no oraban, hoy oran. Aquellos que no leían la palabra, ahora la leen. Aquellos que no se comunicaban con los hermanos, aquellos hermanos que les motivaban, que le decían, hermanos, le extrañamos en la iglesia, ahora se sienten identificados con ellos porque se han conectado en la misma presencia de Dios. Vamos a la palabra. Y dice la Escritura, y de igual manera habla de un proceder de Dios, una ayuda de Dios, un alivio de Dios. ¿Dónde está el alivio de Dios? En aquellos que le buscan, en aquellos que confían en Él, en aquellos que permanecemos en su perfecta voluntad. Y dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Se recuerda que el apóstol Pablo en cierta ocasión dijo, he orado a Dios para que me quite este hijo y le he pedido con todo mi corazón, y la manera o la forma que Dios me dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es necesario sentirnos débiles en esta circunstancia en la vida para poder contemplar la misma gloria de Dios. Usted necesita estar consciente de que Dios nos permitirá a cada uno de nosotros como creyentes pasar debilidades en la vida para que el hombre busque a Dios con todo su corazón, para que el hombre sepa que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos, que insistimos a tiempo y fuera de tiempo, que el Señor Jesús viene. Y nosotros como creyentes no debemos de mortificarnos por las cosas que oímos, por las cosas que vemos. Porque nosotros, si prestamos atención a las cosas que no nos edifican, claudicaremos. Pero Dios, por eso allá el Señor exhortó a Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Usted como yo debo esforzarme a cada día a estar sabidos. Lo que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, no importando la debilidad en la que usted se encuentra en este momento, no importando el caso muy difícil que sea. Dios tiene todo en poder, Dios tiene todo en control, y de Dios es el poder. Ahora, nosotros debemos de introducirnos un poco más al fondo a lo que la palabra del Señor quiere que nosotros aprendamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cada uno de nosotros sabemos qué es debilidad. Puede ser la debilidad de nuestros pensamientos, puede ser debilidad en nuestras emociones, puede ser debilidad en que nosotros somos fieles a esta palabra. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí donde yo me quiero centrar en este momento. ¿Cómo he de orar? ¿Cómo he de pedir? ¿O cuál es la manera más apropiada, por decirlo así, en la forma de que Dios puede solucionar mi problema? Primeramente, tenemos que buscar del Espíritu, saciarnos del Espíritu.
llenarnos del Espíritu. Porque el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Cuando nos llenamos del Espíritu, que es la misma presencia de Dios, recobraremos lo que es la vida. Y ahí es donde podemos entrar como el apóstol Pablo. Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Hace una pregunta. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay personas que nos han preguntado, hermano, ¿y cómo puedo yo orar? ¿Será bueno que ore de rodillas? ¿No será malo que ore sentado o parado? No habla de posición, de formas del ser humano, de inclinación, sino humillar el corazón y traerlo delante de Dios. Porque Dios sabe el proceso de cada uno de nosotros, la etapa de cada uno de nosotros que atravesamos en la vida. Yo no puedo comparar mis pruebas con las pruebas suyas porque somos personajes diferentes. Pero sí le digo que no importando la situación que estemos atravesando, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. La verdadera intercesión, porque voy a hablar de intercesión en esta hora del día, porque la Escritura me dice, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, note, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí nos habla que es obra del Espíritu, trabajo del Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? La misma presencia de Dios. Así como dice en Génesis capítulo 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu mismo intercede. ¿Cuál es la verdadera intercesión? La verdadera intercesión es el gemir en el Espíritu. Es algo que solamente proviene de Dios. Hay dos tipos de oración. La primera es con qué forma expresamos a Dios nuestros deseos. Y la segunda es la oración que surge dentro de nuestro corazón. Yo puedo orar pidiendo o solicitando de Dios su favor, pero la oración que surge del corazón es la que reconoce la etapa o la situación que estamos padeciendo, es para aprender a aceptar de Dios su perfecta voluntad. Vamos a ver hoy en este día por qué debo yo ser un intercesor. Porque debo de tener compasión del prójimo por la situación que cada uno de nosotros estamos atravesando. Ahora, ¿cómo debemos nosotros saber? ¿Cómo puedo interceder? Dios quiere que elevemos este tipo de oración. Orar en el Espíritu significa orar bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo, del cual estamos investidos. Dios quiere investirnos de su poder. Cuando hablo de investidura, nos referimos a la autoridad de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué cree que hay mucha gente que cuando son débiles decaen, se desaniman, caen en la trampa del enemigo? Porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Porque aquellos que confían en el Señor no, son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Ahora, vamos un poquito más al fondo, a la palabra. Vamos al consejo de la palabra del Señor. Y quiero que venga conmigo y me acompañe, porque queremos la investidura, que es la autoridad de Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos conviene. Vamos a aprender a darle más a Dios
la gloria. Vamos a aprender a confiar más en Dios, en ese problema, en esa debilidad, porque Dios no nos dejará en el orimato, en el olvido, sino Dios, así como dice la palabra, si Él cuida de las aves, también cuidará de cada uno de nosotros. Vamos, Efesios capítulo 2, y lea atentamente conmigo el versículo 18, porque vamos a aprender qué es la verdadera intercesión y por qué vamos a nosotros a orar por otros. Si yo soy el necesitado, es que otros abogarán por usted, otros pedirán a Dios que lo ayude, que lo revista de ese poder, que lo llene de esa gloria, y que cuando sienta los momentos que afligen su vida, en vez de preocuparse, le dé gloria a Dios, le dé honra a Dios, le dé alabanza al Creador. Porque así como le dijo el Señor a Jeremías: antes que te formare en el vientre de tu madre, yo te escogí. Dios te escogió a ti, hermano, hermana, amigo que me estás viendo. Te escogió para la gloria de su nombre. Dios nos ha escogido para la gloria de su nombre. No, hermano, yo creo que para mí no. Tal vez tú pensarás, amigo, no, yo he sido una persona que he fracasado. En todos los planes que he querido realizar se me vienen para abajo. No, es que no hemos puesto a Cristo como base. Tenemos que contar con el Señor, poner esos planes, esos deseos en las manos del Señor. Sea la voluntad de Dios, gloria a Dios, o no sea la voluntad de Dios, gloria a Dios. Así como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor glorificado. En ese problema glorifica a Dios, en esa enfermedad alaba al Señor, en esa lucha glorifica a Dios, y vas a ver que Dios te reviste, te inviste de ese poder. Ahora vamos a la palabra. Efesios capítulo 2 y el versículo 18. Miremos la palabra en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Porque por medio de Él, hablando de Jesús, los unos a los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué dijo el Señor? Voy pues a preparar lugar para vosotros. También en otra porción donde todos lo hemos leído en Juan, cuando el Señor declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora esta aclaración se hace más relativa con el creyente, porque por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Los unos a los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí el Señor no se enfatiza mucho a la creencia de la samaritana. La samaritana creía que para adorar a Dios era necesario ir a los montes, y los judíos tenían otra creencia, otra clase de costumbre, que era necesario ir a Jerusalén. Ahora, en el lugar donde tú estás, tal vez tú dirás: cómo extraño estar en la iglesia, cómo me hacen falta mis hermanos. No solamente a ti, también a cada uno de nosotros. Pero en el lugar donde estemos, en el hecho donde nos encontramos, tenemos que buscar a Dios. Estar sabidos que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y por eso, porque por medio de Él, es decir, que ahora tenemos acceso, tenemos esa oportunidad los unos a los otros, de la entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí lo que yo veo, que el Señor nos dice: si ustedes elevan una oración, tienen que invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué razón tenemos que invocar el nombre del Señor? Porque todo aquel que invocare su nombre no será avergonzado. Tal vez la gente no te crea. Tal vez las personas han perdido la creatividad de tu persona. Decir: no, aquella persona dice que lo va a hacer y no hace, ya ni le creemos. Dios no pierde las expectativas en ti. No importando quién tú seas, no importando cuántas veces te has desanimado en la vida,
no importando cuántas veces ha venido la flaqueza y el enfriamiento espiritual. Hoy el Señor a ti te dice: levántate, despierta tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará la luz que hay en Cristo Jesús. Dios quiere que despertemos, que analicemos la realidad de la vida. Y la realidad de la vida, que la gente se alarma por lo que escuchamos por esta pandemia. La gente se entra en un pánico de terror, de que está angustiada. Si yo muero, ¿qué va a pasar con los míos? Si a mí me pasa algo, ¿dónde voy yo? Por eso el Señor nos extiende la vida terrenalmente hablando. Porque el propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos salvos y recibamos de Dios el plan de salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Quiero que sepamos que la oración intercesora es para ello que tenemos que estar sabido que es interceder. Interceder es la acción de hablar a favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien. Nosotros sabemos que en la Escritura hay muchos ejemplos de cómo Dios levantó hombres intercesores para librarlos de un mal, para pedir al Señor favor en la situación desagradable que estaba por venir. Ahora, nosotros debemos saber que la Escritura nos habla que hay propósitos por qué interceder, por qué pedirle al Señor. Pero antes de entrar al propósito de la intercesión, debemos nosotros entender este punto aún mucho mejor. Tenemos que definir la palabra propósito, y propósito se deriva de la frase, la intención original para la cual fuimos creados. ¿Te has preguntado para qué Dios te trajo a esta tierra? No te trajo para ser un fracasado, no te trajo para estés ahí derrotado, no. La intención de Dios dice que Dios formó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y vamos a ver un ejemplo por la palabra del Señor, a alguien que abrazó la intercesión. Y vamos para ello a Génesis. Venga conmigo a la palabra del Señor y vamos a Génesis capítulo 18, porque vamos a estar descubriendo por qué debo yo interceder. Mucha gente pedimos por nuestros hijos, pedimos por nuestro trabajo, pedimos por la gente que amamos, que queremos, por el pastor, por la iglesia, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué me beneficia a mí ser un intercesor? Vemos por la palabra del Señor Génesis capítulo 18 y veamos el versículo 23 en adelante. Mientras usted busca la porción de la palabra, le insto en el amor del Señor que si tiene alguna petición, algo por lo que vamos a orar, porque antes de terminar vamos a orar por las peticiones, marque al número telefónico que aparece ahí en su pantalla y con mucho gusto y con todo nuestro corazón, antes de orar, tenemos que estar seguros y confiados que Dios lo va a hacer. Amén. Vamos, Génesis 18, 23. Y se acercó a Abraham y dijo, hablando que estaba dialogando con un personaje, y ese era Dios, ese es Dios. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió el Señor: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo
este lugar por amor a ellos. Qué preciosa es la palabra del Señor. Aquí miramos nosotros, por la palabra del Señor, la intención de Abraham como intercesor. En Abraham miramos un reflejo de Dios por los perdidos. Él aboga: Señor, si encontraras 50 justos, perdonarías a multitudes de habitantes en los que están en la ciudad de Sodoma. Y el Señor refleja su gran misericordia para con las almas. Por amor a esos 50, no destruiré la ciudad. Ahora, miramos nosotros que Abraham había ya caminado con Dios y sabía muy bien que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Miramos también que Él intercede bajo la visión de compasión. Eso es lo que nosotros debemos de estar sabidos como iglesia, hermanos. Que la oración intercesora debe ser bajo la visión de compasión. Que Dios no destruya al pecador. Porque en el deseo, en el corazón de Dios, es que todos sean salvos. Cuando hablamos bajo la visión de compasión, pedir por el drogadicto, pedir por el borracho, pedir por el homicida, pedir por el avaro, pedir por el homosexual, por aquella mujer que practica el lesbianismo, por el afeminado, por todos ellos. La iglesia está puesta en esta tierra para que todo lo que atáramos en el cielo será atado en esta tierra. Por eso nosotros como iglesia, el Señor dijo a Pedro: aún las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia tiene que despertar del conformismo y entrar a un clamor de intercesión, pedirle a Dios con compasión por los perdidos. Si alguien no hubiera pedido a Dios por tal vez yo ya no estuviera vivo. Si Dios no hubiera si Dios no hubiera escuchado la oración de mi madre y de aquellas mujeres que se unieron, porque estando en una celda, estando en una prisión, estando en un lugar de alto rango de peligro, en una celda donde, hermanos, amigos, solamente se nos permitían salir 1 hora por día a la luz del día y otra vez encerrarnos. Yo sé lo que es esa vida. Yo sé lo que es estar atado a las drogas. Yo sé lo que es estar atado a la pornografía. De esas influencias Dios me libertó. Y la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le doy gracias a mi Dios por esa victoria y por esa libertad que ha ejercitado en mi vida. Y si Él lo ha hecho conmigo, también lo podrá hacer contigo. Aquí miramos que Abraham había comprendido, había aceptado el plan de Dios bajo la compasión. En otras palabras, como iglesia hay que interceder por los perdidos, hermanos. Miramos también por la palabra del Señor la acción de Job. Y vamos a la escritura. Job capítulo 1. Bendito el nombre del Señor. Tal vez usted que me está viendo o que nos está escuchando dirá: yo quiero ser diferente. Yo deseo tener esa libertad. Al que quiere, bien puede. Solamente necesitas creer, porque el que cree va a ver la gloria del Señor. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Entrégate a Cristo, ríndete a Cristo, dale ese paso de fe. Pero la gente se mofará, la gente se burlará. Mira, hace 26 años atrás, muchos de mis amigos, muchos de mis compañeros en la vida que yo llevaba, esperaban mi caída,
Y hasta este día puedo decir con toda la confianza en el Señor, no a mí, sino a Dios sea toda la gloria. Hasta aquí el Señor nos ha guardado. Hasta aquí podemos decir, podemos levantar banderas en el nombre del Señor. Hasta aquí la misericordia del Señor no se ha cortado ni se acortará a favor tuyo. Miremos la palabra del Señor. Job capítulo 1. Y miremos cómo Job es un intercesor a favor de su familia. Y dice, versículo 5, y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Quiere decir que este hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No se limitaba en traer sacrificios al Señor, porque sabía cómo estaban su familia, cómo estaban sus hijos. Y mire lo que dice. Y Job hacía todo aquello porque pensaba, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Quiere decir que Dios miraba la rectitud, porque era un hombre que era íntegro y temía a Dios. Y Dios le había rodeado de favores, había puesto un cerco, un vallado. Eso es lo que es la gracia de Dios. Cuando el creyente abraza esa gracia de Dios, ese favor de Dios, esa misericordia de Dios, aunque el enemigo te diga, te voy a destruir, te voy a hacer caer, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque hasta este día, hermano, Dios es el único que ha podido levantar nuestra cabeza y guardarnos bajo su protección divina. Bendito es el nombre poderoso del Señor. Aquí miramos que Job hace oración. Job clama a Dios, intercede, pide a Dios, interviene por la vida que llevaba a sus hijos, porque él pensaba, no, mis hijos tal vez en sus malas conductas, en su mal proceder, en esas influencias de amigos, de amistades, habrán hecho que mis hijos pequen contra Dios, blasfemado contra Dios. Señor, ten misericordia, perdónale sus pecados. La misma forma que Jesús intervino por nosotros estando colgado en el madero, cuando exclamó diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, vea conmigo, para que nosotros en la intercesión, que es la oración, podamos comprender y aceptar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y para ello vamos a Mateo. Mateo capítulo 21, bendito es el nombre de Cristo Jesús. Quiere decir que ahora yo estoy orando dentro de mi mente y con todo mi corazón, pidiendo al Señor que Dios levante hombres y mujeres en todo el mundo para gemir con deseos indecibles. Que en ese momento de emoción, sentimiento, podamos expresar lo que significa Dios para nosotros. Porque para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, Dios es todo y por todo en nuestra vida. Por Dios caminamos, por Dios vivimos y por Dios hablamos. Ahora, Mateo capítulo 21 y el versículo 22. Mire lo que dice, una declaración que tenemos que creerla. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo, habla de todo. ¿Qué es todo? Absolutamente todo. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Jesús, de forma categórica, reafirma el valor de la oración de petición. Como así vamos nosotros creciendo en la palabra de Dios. Estar confiados, tener esa fe puesta en Dios,
porque dependemos de Dios, vivimos para Dios y esperamos en Dios. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, vamos a una porción más, ya para poder culminar en este momento. Vamos al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Bendito es el nombre del Señor. Aquí habla de un compromiso ya más formal del creyente para con Dios. Dios quiere que tomemos formalidad, que seamos ya personas serias, personas comprometidas. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Busquemos de Dios. Voy a buscar a Dios para que me saque pobre. Eso es afán. Dios quiere que nos convertamos a Dios en mente, cuerpo y espíritu. Ahora, miremos la palabra del Señor. Juan capítulo 15 y el versículo 7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí habla de un compromiso más en forma. Cuando habla, si permanecieres en mí, aquí la palabra del Señor nos dice que si nosotros permanecemos en Él y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El estar o mantenerse en la presencia del Señor, que es el lugar donde todo ser humano anhela, todo creación de Dios anhela un día estar en la presencia de Dios. Pero para poder entrar a la presencia de Dios, ¿qué tengo que hacer? Permanecer, mantenerme en ese lugar. ¿En qué lugar, hermano? De darle gloria, de darle honra, de no renegar por las cosas que pasan, de no complicarme más la vida. Que cada día contemplar la misericordia de Dios que es nueva a cada mañana, que a cada día ser mejor persona, a cada día amar a mi prójimo, a cada día orar por mi iglesia, orar por el pastor, orar por mis hijos, orar por mi amigo, orar por mi gobernador, orar aún por el presidente que rige cualquier nación. Esos son nuestros deberes como creyentes, hermano. Como creyentes nosotros tenemos que orar los unos por los otros. ¿Y cómo, hermano, dice usted que debo de orar? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1. ¿Queremos ver la mano del Señor? Tenemos que permanecer en Él, pero sobre todo que las palabras de Dios se mantengan en un lugar. ¿Qué lugar? Nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, para poder tener esa confianza plena en Dios. Vamos, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 en adelante. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 en adelante. ¿Qué vamos a hacer ahora, hermano, amigo? Vamos a levantar una intercesión, un vallado de que Dios cuide de nosotros, que Dios proteja a su pueblo, que Dios liberte a sus hijos de toda trampa del enemigo, porque el diablo anda como león rugiente. Pero ¿cómo podemos nosotros librarnos de esa tentación? Sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a su palabra, obedeciendo a su palabra, pero creyendo con todo nuestro corazón que poderoso es Dios para librarnos de todo lazo del cazador. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Vamos a la palabra. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Notemos lo que dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Exhorto, llamo tu atención, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietas y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí Dios nos llama a que estemos
en paz los unos por los otros. El Señor nos da esa paz. Lo hemos escuchado del pastor, lo hemos escuchado de diferentes hermanos. El Señor nos dio la paz. Tenemos que no solamente estar sabido que hay una paz, sino creer que esa paz de Dios sobrepasa todo temor, toda angustia, toda aflicción. Miremos la palabra. Por los reyes debemos de orar. Debemos hacer rogativas, oraciones. Tenemos que pedirle al Señor con acciones de gracia por todos los reyes y por todos que están en inminencia, para que vivamos quietos. Esto que estamos viviendo, ¿cómo que solicita Dios de nosotros? Estén quietos. No se preocupe. No se inquieten. No entren en esa ansiedad. No pierdan el sueño. No dejen de comer vuestros alimentos. Manténgase en lo que los gobernantes han dicho, ciertas sugerencias para protección de nuestra salud. Pero el que cuida tu alma es Cristo. El que vela por su pueblo es el Señor. Y Dios quiere que estemos quietos, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Que seamos honestos. Así como el Señor llegó a ver la situación de Zaqueo, que era rico, y el Señor le dijo: baja de ahí, porque a tu casa quiero ir. ¿Qué no sabía el Señor quién era Zaqueo? Sí lo sabía. Sabía que era un avaro, sabía que era un ladrón, que había tomado ventaja de su lugar. Y ahora que el Señor llega a su casa y la presencia del Señor llegó a llenar todo aquel lugar de su poder, de su gloria y de su misericordia, el hombre dejó aquellas malas influencias, aquellos malos hábitos, y dijo: Señor, porque estás aquí y me has tocado, tu presencia no me permite ser el mismo hombre que era. Porque, hermano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere que seamos honestos, que no encubramos, que no participemos en pecados encubiertos de otra persona. Es que tú no podrás, hermano, sentenciarlo. Eso le pertenece a Dios. Pero sí podemos nosotros llamarle a cuenta y que se vuelva a Dios mientras puede ser hallado. Por eso la Escritura dice: si alguno de vosotros hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo, que es nuestro mediador. Ahora, Dios aboga por su creación, por los hombres. El hombre necesita venir a Dios, dejar sus malos hábitos, sus malas ideas, sus malos pensamientos. Pero yo no puedo cambiar. Nadie te ha dicho que ninguno de los que estamos acá hemos cambiado por méritos propios. Ha sido Dios, por el poder de su palabra, que ha llegado a hacer esa obra gloriosa en lo profundo de nuestro corazón. Porque esto es bueno y agradable, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, mire la intención de Dios, Él cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todo esto que estamos viviendo, todas las cosas que escuchamos, es para que nosotros vengamos a Él. Porque esta es la palabra, y la palabra jamás va a regresar vacía. La palabra es como un martillo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere salvar a los hombres. Miramos la intención de los gobernantes, que a los que viven en las calles están dando protección. Ahora mucho más se interesa nuestro Dios por nuestra situación moral y espiritual.